Muy bien. Enseguida tenemos al ingeniero José Luis Mejía Ángeles, quien es cronista de Lázaro Cárdenas. Así está bien. Muy buenos días, mis hermanos cronistas y público en general, que ahorita no es muy pródigo, pero qué bueno que están todos ustedes. Yo, como saben, soy José Luis Mejía, cronista independiente de Ciudad Lázaro y Puerto de Lázaro Cárdenas. Ahora traigo un tema bastante apasionante sobre la historia regional. Hace 5 siglos, en el verano de 1527, una flota construida totalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas zarpó con la intención de encontrar la ruta de comercio con China. Estos son sus antecedentes. En 1519, después de medio año de alianzas con los reinos antagonistas al imperio mexica, Hernán Cortés, el gran jefe de nuestros ancestros europeos, llegó por fin a la hermosa ciudad de Tenochtitlan, al centro del lago de Texcoco. A su mando se encontraba un número infinito de guerreros de distintos reinos que habían sido sojuzgados por el imperio mexica durante muchas generaciones. El gran Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, convencido del peligro que representaba una guerra directa con tan poderoso ejército, les recibió con grandes muestras de amistad a través de sus intérpretes, Marina y Jerónimo de Aguilar. Ahí se inician unas conversaciones de paz y amistad. Entre otras pláticas, Cortés pregunta a Moctezuma por el lugar donde proviene el oro que luce en su vestimenta, a lo cual el gran Tlatoani indica que hacia el sur, donde un reino llamado Zacatula, a 14 jornadas de camino, le surte de la mayor cantidad del oro que posee. Con estos datos, Cortés ordena a uno de sus capitanes llamado Gonzalo de Umbría partir hacia ese lejano reino acompañado con una columna de su ejército, y Moctezuma proporciona un gran número de guerreros, guías y embajadores mexicas con grandes regalos para ser bien recibidos por el señor de Zacatula. Esta expedición llega a Zacatula a principios de 1520 y es recibido con gran pompa por el rey del lugar, el cual los lleva a 2 ríos donde lavan la arena de sus placeres, obteniendo una importante cantidad de este metal en pocos días. Queda ahí una parte del contingente y Gonzalo de Umbría regresa al Gran Tenochtitlan con el oro recabado y la noticia que se puede construir un puerto en el lugar por estar cercano al mar y ser apto para la navegación. Ahí se inicia la construcción del astillero que 6 años después culminaría con la terminación de 3 embarcaciones para llevar a cabo la búsqueda de lo que con los años se llamaría la Nao de China. En este astillero fueron construidas con la más alta tecnología de la época las carabelas Florida y Santiago, ambas de 20 metros de eslora y capacidad para 40 toneladas, más un bergantín llamado Espíritu Santo, de 15 metros de eslora y una capacidad de solo 15 toneladas. Los trabajos para su construcción iniciaron a finales de 1521, cuando recién había terminado la guerra entre los diferentes reinos del centro de México liderados por el Hernán Cortés, lo que permitió al conquistador fijar su mirada a la construcción de barcos con intención de encontrar la ruta de comercio con las Indias Orientales, sin tener necesidad de pasar por el sur de África, ruta que ya para entonces había sido asignado al rey de Portugal por el Papa Alejandro VI. Sin embargo, los problemas que enfrentó el país para consolidar el nuevo orden económico, político y social, aunado al esfuerzo del emperador Carlos V para desvirtuar los logros del conquistador,
obstaculizaron la terminación de los buques durante 5 años. Finalmente, a mediados de 1527, se obtuvo el permiso del emperador Carlos V y las naves estuvieron aptas para la aventura. Así, el 31 de octubre de 1527, nótese que faltan 2 años solamente para la celebración del 500 aniversario de esta fecha, se inicia el épico viaje de las embarcaciones Florida, Santiago y Espíritu Santo con miras a establecer la ruta de las especies, ahora nombrada, ¿sí? O sea, la ruta de las especies ya para entonces era nombrada Nueva España y la mítica China de las especies. El comandante de esta mítica expedición fue el capitán Álvaro de Saavedra Cerón, primo de Hernán Cortés, que con 38 hombres de tierra y 12 tripulantes, hombres de mar, más un pequeño número de indígenas y esclavos africanos, embarcó en la carabela Florida para capitanear la expedición. En la carabela Santiago se nombró capitán a Luis Cárdenas Cárcamo y le acompañaron 45 hombres. Finalmente, en el bergantín Santiago fue nombrado el capitán Pedro de Fuentes con solo 15 hombres, ya que la capacidad de la nave no permitía un mayor número de tripulantes. Eran embarcaciones muy pequeñas. Así partió la mítica expedición con tan solo los datos aislados del viaje de circunvalación iniciados por Fernando de Magallanes, que fue, por cierto, un medio desastre, y que terminó Sebastián Elcano, que en 1519 partió de España para dar la vuelta al mundo 2 años después. Las 3 naves navegaron sin problemas durante 40 días, pero a mitad del océano, una fuerte tempestad separó las embarcaciones Florida y Santiago, dejando sola a la carabela Capitana Florida bajo el mando del Álvaro de Saavedra. De las otras 2, nunca más se supo nada. La nave Capitana Florida arribó a la isla de Mindanao el 2 de febrero de 1528, después de 95 días de navegación y 1923 leguas recorridas por mares ignotos. En Zacatula, a la partida de este viaje épico, el astillero fue opacado por otros puertos con mejores accesos, como los de Tehuantepec, Acapulco y Salina Cruz, ya que para llegar a este lugar de Zacatula había que cruzar la Sierra Madre del Sur por caminos extremadamente difíciles y el río nunca ha podido ser navegable. También hay que notar que el agotamiento del oro en los placeres de los ríos, más las enfermedades traídas del Nuevo Mundo, provocaron el rápido despoblamiento de la región y su declive. El tiempo y las grandes avenidas del río Balsas y la civilización actual han borrado los vestigios de estas 3 áreas. Sin embargo, los textos son muy específicos al señalar que el antiguo reino indígena de Zacatula se encontraba a solo 3 kilómetros de la desembocadura del río y la villa de la Limpia Concepción se fundó 5 kilómetros arriba de la población indígena en la ribera oriente del río. Midiendo la distancia de 3 kilómetros que nos indican los textos, llegamos a la entrada al puerto a la actual población de Lázaro Cárdenas, y frente a ella, río de por medio, se encuentra actualmente la base naval, hasta donde además penetra el agua de mar sin oleaje. Por otra parte, con los datos batimétricos disponibles, se observa que la denominada Boca de la Necesidad, que es actualmente la entrada al puerto, es la única boca navegable, ya que las bocas de San Francisco y Burras no lo son por tener una playa tan extendida que impiden su navegación aún con lanchas pequeñas. La Boca de la Necesidad, por su parte, de acuerdo con un análisis batimétrico, está ubicada al borde de un precipicio que rápidamente alcanza los 500 metros de profundidad, lo cual la hace apto para embarcaciones sin existir olas en su trayecto.
Considerando que en 1520 la población nativa de Zacatula recibió con amistad a la delegación México-Española de la que habíamos hablado y que llegó buscando oro, es comprensible pensar que con solo el río de por medio tuvieran su campamento los primeros españoles y por lo tanto fuera el lugar propicio para la construcción del astillero. Esto ubica el astillero de Zacatula, el llamado astillero de Zacatula, en donde actualmente está el muelle de marina en la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. Para probar esto diré que en 1522 pasó por Michoacán un cargamento de enseres para la construcción de estos barcos y llegaron guiados por Pedro Orimangari, que a la razón era el segundo al mando del gobierno de Tanganzoán. El emperador Tarasco en un principio se negó a realizar este viaje, ya que varias veces había intentado avasallar al reino de Zacatula y no le había sido posible. Pero los españoles le convencieron al afirmar que ellos ya estaban en el reino y que tenían amistad con ellos, por lo que debían ir bien ataviados para su entrada a la ciudad. Un año después, en 1523, debido a las fricciones entre la población indígena y la colonia española, fue enviado un ejército al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte para pacificar la región, y tras la pacificación es fundada la villa de la Limpia Concepción, una legua río arriba de la población indígena de Zacatula. Con estos datos podemos ubicar la villa de la Limpia Concepción pocos pasos arriba de donde se encuentran los puentes Cuates para entrar directamente a la ciudad de Lázaro Cárdenas. No sabemos en qué tiempo desaparece totalmente la población de la villa. Solo sabemos que 2 siglos después aparece una comandancia de Zacatula en la que ahora se llama Santiago Zacatula, 3 leguas arriba de su desembocadura. ¿Sí? Analizando los mapas y textos y mapas que el geógrafo Abraham Ortelius realizó a finales del siglo XVI para el emperador Carlos V, podemos establecer que donde se encuentra la actual Zacatula estuvo ubicado un pueblo llamado Zacualpan. Para finalizar, diré que no se puede establecer una conexión directa entre la Zacatula actual y la Zacatula de los escritos del siglo XVI. Agradeciendo su atención, espero que haya sido de su agrado.